Esto es un honor increíble. Esto, como siempre digo, en el intercambio que he tenido con la gente argentina, el que sale ganando soy yo, siempre. ¿Está bien? Esto no es de ninguna manera el señor de Estados Unidos que viene a... No, los estudiantes de acá son increíbles. ¿Sí? Los profesores de acá son todavía increíbles. Ahora ya no, pero cuando el cambio estaba 4-1 con el dólar, yo decía que un estudiante de allá con un estudiante de acá era como 4 o 5 de allá. Ahora ya es un poco exagerado, pero no es tanto. Pero de nuevo, muchísimas gracias. Esto es un tremendo honor para mí. Significa muchísimo más que todas las otras cosas que he ganado en mi vida. Por lo que significa el lugar, por lo que significa la gente que me está reconociendo. Así que eso. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por el honor. Darío, Valeria y los amigos que están por acá. Varias cosas. Van a escuchar una charla completamente diferente, ¿sí? Porque ni Valeria ni yo sabíamos muy bien qué hacer, entonces vas a ver que es complementaria pero interesante. Eso es un objeto de cualquier científico, eso es cerca de Viena, ¿sí? Ese es Boltzmann, que me mira con cara de loco, ¿no? Y para los que no saben, esa fórmula de arriba es una anécdota interesante en la ciencia. Nadie le creía a Boltzmann, ¿sí? Realmente pensaban que estaba loco. Esto es una cosa rara. En el momento de Boltzmann, estamos hablando un poquito antes de los 1900, los científicos realmente no creían que los átomos fueran reales. Esto no fue hace mucho. Eran útiles, pero este tipo diseñó toda una historia de mecánica estadística y cuando se suicidó, escribió eso y dijo, en mi tumba quiero que pongan esa fórmula para mostrarles, para que nunca se olviden que yo tenía razón, y efectivamente tenía razón. Es una anécdota interesante en la ciencia. Tenemos una colega, Laura Gagliardi, que es italiana, que siempre dice que cuando tiene un micrófono y esto en la mano no puede hablar porque es italiana. Necesito al menos una mano libre, entonces voy a hacer lo mismo que vos, que no se puede. Bueno, yo quiero... Casi nada de lo que soy es posible sin la estructura histórica, sin haber pasado por la escuela, sin haber pasado por acá, sin los amigos. Entonces me voy a dedicar un poquito de tiempo a eso. Yo nací en el año 62, con Kennedy a la cabeza. Me fui en el año 89. De los 27 años que estuve en Argentina, 15 fueron bajo dictaduras militares. ¿Ok? No hay manera de que lo que yo soy ahora no esté sesgado por eso. ¿Sí? Eso pasó a toda nuestra generación. Desde muy chiquito me fascinaba la ciencia. A los 9 años yo dibujé eso. Y lo que les quiero mostrar es que esto es lo que pasaba, ¿sí? Yo miraba televisión un poquito, no había mucho, ¿sí? Y por lo visto había visto algo, pero más o menos le pegué, ¿sí? Y yo estaba loco con la cosa del espacio y la ciencia. A tal punto que mi familia no tenía idea qué hacer conmigo. ¿Sí? Estaban desesperados. Y lo interesante es que mi hermana Gabriela, que está acá, tiene un hijo que se recibió también de acá, Ezequiel, que cada vez que veníamos, Valeria y yo veníamos de visita a Argentina, nos lo entregaban porque no sabían qué hacer con él. Decían, contéstenle las preguntas de ciencia, por favor. Y yo era así. Y muchos de nosotros eran así. Y sí, yo volaba a mi casa cada 2 minutos. Y lo interesante, hay justo enfrente de la casa donde vivió mi mamá toda su vida y yo, hay una librería que vendía libros de la editorial Mir, de la Unión Soviética, de ciencia. Y entonces mis padres iban ahí y le decían, denle libros al chico, por favor. Y el señor traía, y yo leía, y yo aprendí cosas ahí que no tenía la menor idea. Muchas estaban mal, ¿sí? Y como el chiste que todos saben es, toda la ciencia fue hecha por rusos antes que ¿sí? Porque esa es la historia. Pero bueno, interesante, que así crecí en ciencia. Estudié parte de la secundaria en la Escuela República de Cuba. Fui a la ORT, que como todos saben es la mejor escuela de la capital o de la Argentina. Sí, sí. La ORT, el Pellegrini, el resto. Se enoja. Era. Bueno. Estudié en Yatay, estudié como químico y tuve un profesor muy loco que en la escuela había una IBM 360, una computadora, ¿sí? Cuando entré a la facultad en el año 81, la computadora más importante de la UBA era exactamente esa y estaba en ingeniería. Y nosotros la teníamos en la escuela
para hacer la contabilidad. El tipo este, profesor Müller, convenció no sé a quién, que algunos de nosotros locos nos dejaban ir, nos dejaban la máquina para hacer cosas. Entonces yo aprendí a programar con esa bestia, ¿está bien? Y fue una locura, fue mi primer amor de computación, de poder hacer esas de que se podían hacer cosas con esas máquinas, y es lo que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? Les cuento un poquito de mi paso por acá, ¿no? Mi paso por acá es, bueno, entré en el año 81, hice amigos de toda la vida que están sentados ahí adelante. Mi historia era, yo tenía en mi habitación un póster del Balseiro. Yo iba a ir al Balseiro. Yo iba a estar acá 2 años y me iba a ir al Balseiro. Y en algún momento, en los primeros 2 años, se pasó la mujer de mi vida por delante, con lo cual no fui al Balseiro. La mujer de mi vida por delante no es ni Valeria, ni la anterior, ni... Duró 4 meses. Pero me cambió la vida. Y esto va a ser una historia que voy a contar, digamos, de varias maneras distintas. Acá había policía en la puerta. Acá nos pedían el documento, nos abrían los bolsos, etc. A veces, cuando estaban de buen humor, les decía que si tenían claro que las cosas peligrosas estaban del lado de adentro, no del lado de afuera. ¿Sí? Si uno quería volar algo, las cosas químicas estaban en la facultad. Pero bueno, en 82 nos agarró Malvinas, hubo un intento de arancelar la universidad, que fue una gran movilización estudiantil en contra de eso. Y la dictadura empezó a aflojar un poquito y fueron los primeros encuentros que eventualmente llegaron al CECEN. Nos encontramos en el aula magna a tocar guitarra y tocábamos guitarra y charlábamos, ¿sí? Y cada tanto nos decían que no charlemos tanto, que nos separemos. En el 83 regresa la democracia, empieza el CECEN, el Centro de Estudiantes. Yo estaba militando en AUE, decía el otro día que era el Partido Comunista y el Independiente. Había más, pero esa era la historia. En el 84, la normalización democrática, Klimovsky está de decano, el Consejo Asesor, el Centro de Estudiantes y la EI. Eso es una de las elecciones que habíamos ganado en algún momento, no me acuerdo mucho. Yo soy ese, pero no se ve muy bien. Y lo que pasa luego es que, había un grupo de nosotros había escuchado una revista que se llamaba Enlaces. Era la revista de los químicos, había una revista de los físicos y... ¿Quién más tenía? ¿Los biólogos? No. Los físicos y los biólogos tenían los matemáticos. Bueno, que se llamaba Enlaces, entonces nos juntamos y hablamos de Enlaces 2. No se ve muy bien, pero bueno, Roxana y Eduardo estaban en el coso editorial. Y lo que es interesante es que era una revista para químicos y charlábamos, pero cada vez que las miro ahora resulta ser que para escribirla teníamos discusiones fuertes. Habíamos pensado en ciertas cosas interesantes. En el 86 soy consejero directivo por la EI. Delitzsch, el rector de ese momento, lo echa a Klimovsky y bueno, me toman la facultad, que fue digamos, hace 2 semanas en ese momento. La policía reprime, está Alejandro Krimer mostrando las bombas que nos habían tirado. Y bueno, y ahí fue que empecé a salir con esta señorita Valeria Kleiman, que está ahí, que es profesora, doctora Kleiman. Perdonen la camiseta de Brasil que tenía ese momento. Bueno, Exactas te cambia. Yo entré así y salí así, ¿no? Y Exactas te cambia. Exactas cambia muchas cosas. Era mi cabeza antes de entrar acá, era una cosa distinta. El modo de pensar, el modo de hacer preguntas, ¿sí? Y eso es lo que más quiero de este lugar, que hay pocas cosas, pocos problemas que alguien pueda tirar que mi reacción sea no se puede hacer, ¿sí? O sea, en ciencia es, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? O tratar de entender el universo. Bueno, les quiero contar ahora un poquito de la ciencia y que tiene que ver con esto de las cosas que se mueven. Yo vine a hacer el doctorado y cuando me aceptaron en el programa de doctorado de la Universidad de Illinois, una de las primeras cosas que hicimos con Valeria fue abrir una enciclopedia y averiguar de Chicago. Y decía en la enciclopedia, una enciclopedia física, para los que no entiendan, en un libro que se abre, decía que la temperatura fluctuaba entre 40 grados Celsius y menos 40 grados Celsius, y estuvimos muy convencidos que eso era un error. Uno de los 2 números tenía que estar mal. No, estaban bien. ¿Okay? Era raro, pero estaban bien. Entonces, bueno, caímos ahí
en Illinois. Yo fui y volví, porque, digamos, fui y me di cuenta, fui antes que Valeria, y me di cuenta que solo la vida en Chicago no quería, y me volví. Me escapé del programa de graduados, ¿sí? Esto es importante en términos de salud mental. Vine acá, puse todo en orden, hice mucha terapia, volví. ¿Ok? Bueno, y lo que hicimos fue, este fue el inicio de una carrera que van a ver las cosas que he hecho, que es totalmente distinta que Valeria, en el sentido que yo no les puedo hablar de una cosa, ¿sí? Y esto, digamos, mi abuela, ustedes saben, suficientemente he escuchado Yiddish, Spielkes sin tujes, o sea, yo tengo hormigas en el trasero, ¿está bien? Yo no puedo hacer una cosa, entonces no puedo hablar de agua durante una hora. Entonces lo que he hecho en mi carrera fue básicamente desarrollar métodos de modelado molecular, y el placer más grande que tengo es que la gente los use, ¿sí? Y que yo vea cómo usan las herramientas que desarrollamos en el grupo. Ese soy yo el día que me recibí del doctorado. De nuevo, ese objeto que está ahí, se ponían unas cosas de plástico donde uno escribía para la gente de atrás, de los jóvenes. Bueno, esto era un póster que teníamos en el laboratorio en Chicago, que es muy divertido. No se ve muy bien, pero en una escala logarítmica, eso es la velocidad en flops. Y este es el precio en miles de dólares. O sea, esa cosa era $1 millón. ¿Ok? Esto eran 10 millones de dólares. Las computadoras, su teléfono en este momento está ahí en precio y está allá. ¿Ok? Entonces, cuando yo empecé a hacer estas cosas de modelado molecular, etc., teníamos acceso a algún sistema por aquí, pero básicamente trabajamos acá abajo. Entonces, esto es interesante en términos de... Una manera de verlo es ¿por qué hacíamos eso si en realidad ahora lo hacemos en 5 minutos? ¿Sí? Pero aprender a hacer eso con pocos recursos nos permitió pensar de una manera un poquito diferente en el futuro. Es un paper muy divertido que publicamos en Science con... después creo que tengo una foto por ahí, pero con Benny Gerber de Jerusalén, Ron Elber, que fue mi jefe de tesis. Benny fue el jefe de tesis de Ron, que fue mi jefe de tesis, y Mark Radner, que es una persona que yo quiero como un segundo padre, es un maestro total. Y la historia fue que yo empecé a hacer el postdoctorado con Mark Radner en Northwestern, y a la semana Mark se fue a Israel. Y Ron se fue a Israel, y yo dije, algo interesante debe pasar ahí, y por otro lado soy yo, que se van todos. ¿Qué hice, no? Bueno, la cuestión es que estaban haciendo ciencia ahí, después volvieron, pero un día recibo un fax de 30 páginas escritas a mano, llena de fórmulas, diciendo, este es un problema interesante. Y yo recibí eso nada más. Y yo me decía, ¿cuál es el problema? No entiendo nada de lo que están hablando. Empecé a entender y terminó este paper. Y la idea era, se puede calcular una función de onda vibracional, perdón por la parte técnica, pero en un sistema grande, en un sistema microscópico, una proteína. ¿Está bien? Lo que se podía, lo hicimos. Visto desde hoy, eso es casi trivial de hacer, ¿sí? Pero una pregunta que la gente no se había hecho y terminó ser importante. Lo que me encanta de este paper es que lo ha citado mucha gente de ciencia, etc., pero lo ha citado una cantidad de locos absurda, ¿sí? Es una de las cosas que más me gusta. Esta gente, Stuart Hameroff, un tipo que está totalmente loco, ¿sí? que habla de que la conciencia humana tiene que ver con la mecánica cuántica. Hay gente seria hablando de eso, él no es uno de ellos. Pero lo interesante es esto, el tipo dice, Roiber y su gente mostraron que las proteínas dependen de efectos cuánticos, o que las proteínas tienen efectos cuánticos, etc. Pero por supuesto, como el resto del universo, sí, no hay nada especial en las proteínas que es cuántico, eso ya lo sabíamos antes de hacer el cálculo. Pero bueno, se agarra de todo eso y me cita, en una época me llamaba por teléfono, pero ya no lo atiendo más. Estaba en Arizona, está en Arizona. ¿Sí? Bueno, en Northwestern lo otro que hice fue el momento en donde empezaba a aparecer esta cosa llamada electrónica molecular. Había un paper muy famoso de este tipo, Mark Radner, en los 75, 76 creo, donde dijeron, se puede hacer electrónica, puedo hacer un diodo, puedo hacer un transistor con una molécula, ¿sí? Y puedo fabricar cosas a ese nivel. Mostraron un ejemplo, ¿está bien? Y quedó ahí, porque no se podía hacer el experimento, era absurdo pensar en ese experimento. Y
unos años antes que esto empezó la historia de microscopio de tuneleo, y empezó a venir, hubo gente loca que dijo, bueno, voy a poner una superficie, una molécula, un electrodo y medir la conductancia. Y el campo ahora explotó muchísimo, y el momento que yo estuve en Northwestern era justo cuando esa intersección en la que la gente empezó a releer esos papers viejos teóricos, y la gente pudo empezar a hacer los experimentos, y fue bárbaro, porque estaba Mark, ese Vladimiro Mujica, algunos de ustedes lo conocen, que es un físico de alma, Matthew, que también es físico, yo que hacía química y sabía de computación. Entonces, fue justo la convergencia exacta, en el momento correcto, ¿sí? donde hacían falta esas cosas, y justo caímos ahí y pudimos hacer un montón de trabajos interesantes. Bueno, en el 94 nació Jael, nuestra hija, que se ha transformado de eso a la velocidad de un año por año, como todos saben, ¿sí? Que es la belleza. No es científica, ni mucho menos, ni lo quiere ser. Bueno, de ahí estuve en Maryland, en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, donde aterricé ahí como el químico teórico, la única persona que hacía computación y teoría en un grupo que hacía biocatálisis. Ahí fue cuando empecé a aprender un poquito de biologías y de proteínas. Sabía un poquito, pero ahí fue cuando empecé a aprender un montón. Y si se fijan, digamos, no hace falta que lo miren, pero un montón de cosas que hice ahí no tienen nada que ver con lo que hice antes, en el sentido conceptual o en el sentido de materiales. En algún momento, como me pasó muchas veces, había un problema y las herramientas no estaban. Entonces, algo que aprendí acá es, bueno, uno se arremanga y lo hace, ¿sí? Y entonces tuve que meterme en la historia de hacer mecánica cuántica con mecánica clásica. De nuevo, esos son términos técnicos, pero la idea es, uno puede hacer cálculos y puede simular sistemas usando métodos avanzados. La mecánica cuántica, en principio, son las leyes que gobiernan la naturaleza, pero son caras computacionalmente. Hay aproximaciones que se pueden hacer, y eso ha sido algo que en toda mi carrera ha sido un tema. En el 2001, la Universidad de Florida la contrató a Valeria como profesora, y, como digo yo, fue la primera profesora mujer desde el año 1985, ¿sí? Y la siguiente fue mucho más tarde. Valeria, allá se negocian las posiciones, ¿sí? Uno lo entrevista, lo contrata, y Valeria, cuando estaba negociando, dijo, ¿qué hago con esto? Lo tengo acá, y bueno, y básicamente negoció una posición para mí, y de ahí seguimos. Eso es muy divertido. Este paper fue una cosa muy, de nuevo, esas cosas que pasan en el momento correcto. Leí un paper en Nature, Structural Biology, en el 2002, ya estaba en la Universidad de Florida, y algunos de ustedes lo pueden leer, pero básicamente les digo, había un señor que dijo, miren, tenemos una mini proteína, una proteína de 20 aminoácidos. Yo lo llamo un péptido con un ego muy grande, no es una proteína, ¿ok? Pero básicamente se plegaba y se desplegaba. Actuaba como una proteína grande, pero era muy chiquitito, ¿está bien? Y al final del paper decía, miren, esto está muy bueno porque la gente que hace computación, que dice que puede hacer estas cosas, y a ver, ahora les damos algo del tamaño adecuado, a ver qué pasa. Con un amigo del alma, Carlos Zimmerling, mi colaborador de siempre, en ese momento correcto, la estructura de esta proteína, el paper decía, lo hicimos, la estructura no está publicada, a ver qué pasa, a ver, anímense. Y sabíamos todos que había un mes para hacer esto, ¿sí? Era el tiempo que iba a tardar en hacer eso. Hicimos dinámica, hicimos simulaciones, y de ahí viene, bueno, esto de Impulso y Move de Galileo. Vos llegaste al 400 a.C., yo solo al 1600 después, pero bueno. Y lo que hicimos fue, simulamos esta proteína con dinámica molecular, y vimos que cada vez que lo hacíamos, no importaba cómo hacíamos el cálculo, siempre obteníamos el mismo resultado. Siempre obteníamos la misma estructura para esta proteína. En ese momento decidimos que, con las herramientas que teníamos, esa era la mejor respuesta. ¿Esa es la respuesta correcta? Esa es otra pregunta, ¿sí? Pero nos iba a dar eso, no importa cómo lo hiciéramos. Le mandamos un mensaje por email al el señor que había hecho el experimento con nuestras coordenadas de la proteína. Y el tipo nos manda a los 5 minutos sus coordenadas y las nuestras. Y sí, y nos felicitó,
con Carlos, con mi amigo, nos hablamos por teléfono y dijimos, bueno, ok, a emborracharse hablamos mañana. ¿Okay? Esto es algo que pasa una vez en la vida. Y este paper, básicamente, le dio tenure a Carlos y me dio una posición y tenure a mí, ¿sí? En Estados Unidos. Luego empezamos a trabajar de nuevo la idea de la dinámica. Yo no puedo, soy alérgico a las estructuras que no se mueven, ¿sí? Necesitan moverse. Estas estructuras químicas, estas cosas son dendrímeros, pero no importa, están publicadas en los papers, y si uno las mira así, parece que fueran bidimensionales, y no son, claramente no son ni estáticas ni bidimensionales, ¿sí? Entonces empezamos a hacer cálculos donde estas cosas claramente no son, digamos, son dinámicas y forman estructuras donde se doblan, y eso cambia toda la interpretación de los resultados experimentales cambia. Por ejemplo, la distancia de una punta al medio no es esa, es mucho más cerca, ¿sí? Porque estas cosas se doblan y se mueven mucho. Bueno, en el año 2005, Valeria estaba haciendo experimentos en una serie de dendrímeros de otro tipo, es un experimental que usa láseres, y me venía diciendo, ¿y cuándo hacemos algo juntos? ¿Y cuándo modelás los sistemas míos? Y para los que nos conocen, cuando nosotros hacemos ciencia somos así. No es fácil. Entonces toda la historia fue reclutar un colega que actuara de buffer en el medio. ¿Sí? El señor ese cada tanto se iba de la habitación y decía, no, sigan ustedes. Pero bueno, ahí empezó una colaboración de larga data donde realmente trabajamos juntos un montón. Ya casi terminando les quiero contar, este es el primer paper de una colaboración con Argentina, donde está Nano está ahí. Don González Lebrero, este fue el primer paper que publicamos juntos con gente de Argentina, y la idea es muy sencilla, perdón que está en inglés, es nitrato, se conoce, NO3 menos, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Es una molécula chata, plana, no tiene nada interesante. Resulta ser que el espectro en agua dice que es una molécula chata, pero no es simétrica. Los 3 oxígenos no son iguales. ¿Ok? Es una señal experimental sencillita. ¿Por qué? Esa fue la pregunta. Y ahí empezamos, de nuevo, a hacer cálculos de mecánica cuántica con partes de mecánica clásica, y lo que mostramos es que en el ¿qué es CO? ¿No? NO. De los 3 detrás del NO, hay uno que siempre es un poquito más largo y 2 que son un poquito más cortos, pero no es siempre el mismo que está largo. ¿Sí? Va rotando. Pero en general esta molécula no es perfectamente simétrica. Bueno, esto lo voy a sacar de estos papers. Esto les muestro un poquito, hicimos un montón de cosas con la gente de Argentina. Conté ayer, tengo 40 papers con coautores de Argentina, lo cual se me pone bien el corazón pensando en eso. Lo último que estamos haciendo en ciencia, que creo que es la mejor ciencia que he hecho en mi vida, con lo cual después me jubilo, porque seguro no me va a salir nada más, ¿está bien? Que fue de nuevo una pregunta, después les cuento un segundito, que es, ¿podemos usar aprendizaje de máquinas para enseñarle mecánica cuántica a una red neuronal? ¿Ok? Y la respuesta era no. Yo estaba seguro que la respuesta era que no. ¿Sí? Ahora les cuento un poquito más de eso. Pero básicamente se puede. Hicimos muchos cálculos de mecánica cuántica, se lo presentamos a un programa, a una red neuronal de computación, y le dijimos que aprenda. Y esta cosa, esencialmente ahora está, lo llamamos ANI, porque somos fanáticos de Star Wars en el grupo. Este sistema permite calcular energías como si fuera mecánica cuántica, pero en lugar de tardar horas o días, tarda segundos, o en realidad tarda microsegundos. ¿Sí? Esto ha sido un cambio muy grande. Y una cosa que pasa, de nuevo es una peliculita, ¿sí? Es que, por ejemplo, esto es una dinámica de muchos carbonos, una dinámica molecular con estos campos de fuerza de la red neuronal, y se ve que se autoensamblan, se forman grafenos, se forman baquis, etc. ¿Sí? Esto se puede usar con combustión, etc. Estos cálculos, si uno los quiere hacer con mecánica cuántica, son cálculos de medio año, un año.
¿sí? Esto, con estos modelos que estamos desarrollando, se hacen en 2 horas. Y esto es algo que estamos trabajando muchísimo en todo esto. Les quiero contar, porque siempre es útil, hay al menos 2 veces en mi carrera donde le erré fuerte, ¿sí? Donde el primer paper, pongo ahí el número de cuántas veces han sido citados simplemente para mostrarles que lo que yo pensaba que no valía la pena hacer, por lo visto funcionaba. El primero es un método que a mí no me gusta, pero mis estudiantes me convencieron de que alguien había escrito un programa para hacer algo y no era fácil de usar. Entonces los estudiantes vinieron y me dijeron, ¿lo podemos reescribir en Python? Sí, claro. Ok, bárbaro. ¿Lo podemos publicar? No, ¿a quién le importa? Es un script que se venden, ¿sí? a $1 por docena. Bueno, no, resulta ser que la gente lo ha citado un montón y un montón de gente lo usa. Y lo otro es esto de la red neuronal, porque cuando discutimos con mi estudiante, con Justin Smith, de hacer este proyecto, yo escribí el paper en mi pizarrón. Y el paper era, probamos, somos casi los mejores del mundo que puede probar esto. Probamos, no funciona, nadie más trate de hacer esto. Y funcionó. ¿Sí? Lo cual muestra que mi intuición muchas veces no funciona. Bueno, muy rápido, ya con esto termino. Hay un programa en la Radio Nacional en Estados Unidos que se llama This I Believe, estas son las cosas que yo realmente creo. Y si se fijan un poquito en las cosas que he hablado, mucho de lo que les conté son cosas que ocurrieron esencialmente de casualidad, esencialmente de estar en el lugar correcto o que cambiaba, ¿sí? Esto. Yo me iba a ir al Balseiro. No. ¿Sí? O sea, muchas cositas. Bueno, hay que adaptarse. Relájense. ¿Sí? A veces las cosas pasan como uno quiere, a veces no. Y lo único que quiere decir es que hay otras puertas que se abren o que no. La gente que me conoce suficiente sabe que yo soy un judío practicante. Practico y no me sale. ¿Está bien? Pero hay unas ciertas cosas del judaísmo, lo que se llama Tikkun Olam, que básicamente es reparar el mundo. Es cuando uno llega al mundo, el mundo está roto y a uno su obligación es dejarlo mejor que lo que estaba cuando se va. ¿Ok? En términos generales. Traten de encontrarse un grupo de amigos del alma que yo tengo y están aquí. Consíganse otra Valeria, esa está, ¿sí? Pero, o clónenla o algo. Y consíganse un hobby. Alguna gente sabe esto. Lo que a mí me gusta hacer es fotografía. ¿Sí? La química me paga el sueldo para hacer fotografía, pero la fotografía es lo que realmente me apasiona. Y lo último que quiero decir es de nuevo, agradecer a Darío, a todos los colaboradores, a toda la gente y por este honor. O sea, esto es posible porque la universidad es pública, laica y gratuita. ¿Está bien? Nosotros tenemos una hija que fue a la universidad en Estados Unidos. Lo voy a poner en términos estrictamente monetarios, ¿sí? Mis padres no hubieran podido pagar la universidad, ¿sí? O tuvieran que haber hecho cosas extrañísimas. El hecho de que la universidad fuera gratuita y pública es lo que me permite a mí hacer todo lo que estoy haciendo. Las madres y las abuelas, yo tengo un amor muy particular, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y mi idea, hay una cosa muy sencilla que para mí que es, si hay una fila, si hay gente y las madres están de aquel lado, pues yo voy para allá. ¿Está bien? Y muy difícilmente le erré. Bueno, y con eso termino de nuevo. Un gran honor, muchísimas gracias. Y le doy la palabra, seguimos con el ceremonial, calculo, o algo así. Bueno, gracias.